Muy bien, pues vamos a empezar nuestra charla de hoy, esta charla Open número 4, que yo creo que además ya empezamos a tener como un ciclo de personalidades bastante interesantes. Y bueno, iba a decir que casi cierras todo el ciclo de este año, pero nos quedan unas en julio. No os preocupéis vosotros, que no son obligatorios de clase, se han cambiado como el suelo, pero nos quedan un par. Pero así como relacionadas con el curso de este año, Felix Rox cierra el ciclo del 24-25. Bueno, Felix Rox es una persona, yo creo que multi-experiencia, es decir, tiene experiencia en startups, tiene experiencia en corporaciones, tiene experiencia académica en la universidad, y la verdad es que, bueno, nosotros llevamos hablando de muchas cosas ya mucho tiempo. Su área de experiencia es verdad que son las finanzas, desde un punto de vista yo creo que un poquito más innovador, y si él nos lo comenta, pero que luego si lo haga, os lo digo yo, que tiene un libro editado por Pirámide en 2020 sobre valoración de empresas, que me han dicho que presentamos en 2020, pero 2020 no fue a lo mejor el mejor año. No. Tenemos que recuperarlo y hacer a lo mejor una sesión basada en tu libro. Bueno, como digo, ha vivido experiencia en varias corporaciones, operaciones entre grandes corporaciones, ha vivido de todo. Así que yo creo que es pues, un auténtico honor que vengas hoy a pasar este rato con nosotros. Y tenemos una tradición, que es que, bueno, antes de empezar la charla, pues tenemos un aplauso de bienvenida. Pues muchas gracias, Alicia, por la introducción. A ver, aprovechando que somos pocos y que hay pues, por el calor, el verano, hay fútbol luego, yo os agradecería que realizarais que sois participativos y comentábamos todos un poco. Y sobre todo, muchas gracias por ver algún sentido político. Y bueno, llegábamos un poco interactivos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de innovación en finanzas en general. Sobre todo de dos cosas, de las tendencias que están haciendo que cambie el mundo financiero hoy en día, que son esencialmente dos: la evolución de los private equity y los hedge funds. Que realmente la cantidad de tiempo de eso. Y es una parte que vamos a tratar. Y luego, otros temas que pueden ser pues, más interesantes o más de actualidad, como son las criptomonedas y demás, que hablaremos y tendremos un proyecto. Pero, o sea, vosotros preguntar, interrumpir, deciros que queréis oportuno. Si no, no lo pasamos bien. A ver, empezando con algo de historia. La innovación financiera ha impulsado nuestra sociedad. Ha impulsado nuestra sociedad porque nos ha permitido gestionar el riesgo. ¿De acuerdo? El seguro marítimo ya apareció en el siglo XIV, que es una innovación razonable. Los genoveses lo inventaron y luego los inventaron porque hacían comercio con Constantinopla y se encontraban a los piratas de por el camino, destruían los barcos y los cogían como esclavos. Entonces decían ahí, como quiero muchos barcos. Hubo otros señores que dicen, no te preocupes, yo voy a tomar tu río. A mí me pagas un poco de dinero y cada barco que te hunden yo te devuelvo, puedes deshacer. ¿De acuerdo? Eso facilitó el comercio en el Mediterráneo. Nosotros los españoles inventamos la deuda pública. La deuda pública con los austrias, nos dedicábamos, teníamos un ministerio, aproximadamente años, y necesitábamos para qué, bajos, con los franceses aquí, para tener nuestra flota y traer la plata y el oro de América. Y se lo pedíamos pues, a los banqueros, a los alemanes, a los Huber, a los genoveses, a los banqueros judíos portugueses, y el Estado pues, costaba fondos que llevaban
tenemos el privilegio de haber inventado también la bancarrota. Somos el Estado que más bancarrotas ha tenido a lo largo de su historia. Recuerdo, en 2014. Seguido cerca por Colombia y por Ecuador, que han tenido 10, y Argentina. Y luego, esto que inventamos, con nosotros que estuvimos de bancarrotas. Pero ¿por qué nos seguían prestando dinero? Nos seguían prestando dinero porque tenían confianza. La confianza es fundamental. Tenían confianza en que íbamos a reparar, porque teníamos las colonias, traíamos la plata sobre todo, y el oro de América, y con ese dinero pues íbamos a ser capaces de pagar. Entonces ellos se fiaban. Otra invención razonable, pues la sociedad es limitada. Esto es un invento, porque claro, tú puedes invertir en un proyecto limitando su riesgo al dinero que pones. Eso es una sociedad, ¿no? Yo invierto en Telefónica y ¿cuánto dinero puedo perder? El dinero en Telefónica. ¿De acuerdo? Eso lo inventaron entonces claro, me permite desarrollar proyectos sin limitando mi riesgo. ¿De acuerdo? Entonces esto lo inventaron también los holandeses, hicieron la compañía neerlandesa de las Indias Orientales, que es una compañía que llegó a tener en su momento, en el siglo XVII, llegó a tener 50.000 empleados. Tenía su propia flota, tenía su propia bandera, que era la bandera holandesa con especie de médico, tenía sus propios puertos, tenía capacidad para hacer prisioneros, tenía capacidad para ejecutar prisioneros, cosas que ustedes no nos actuales ya no, pero ellos lo podían hacer. Y fue la primera compañía en la cual tú podías invertir tu dinero y tu riesgo quedaba limitado a dinero de cuenta. Si a final de año normalmente en la bolsa de Amsterdam se devolvían parte de ese dinero, ¿no? Que estaban divididos. O los futuros se inventaron también en el siglo XIX y se desarrollaron en el XX. ¿Esto te permite? Pues te permite comprar a futuro a un precio fijo. Entonces, una compañía aérea necesita limitar tu riesgo a comprar combustible. Y tú dices, pues, ¿a qué precio voy a comprar el año que viene? Pues lo cierto, hay precio. Pagas un poco de dinero por separar ese precio. Si es mayor, pues suba. Si es menor, pero te da igual porque tú lo que querías era fijar tu precio. ¿Por qué? Porque eso te permite hacer un plan de negocio, hacer un presupuesto del día de Entonces, se inventó con productos agrícolas en Estados Unidos, en Chicago, en 1848, y luego pues se ha desarrollado sobre todo en el siglo XIX. Entonces, ¿qué ocurre? Que la innovación financiera, que ahora entraremos más en detalle, ha ayudado a desarrollar nuestra sociedad. ¿De acuerdo? Pero aquí es como un cuadro. Igual tenemos el Prado, pero el todo. Y ya lo que está el cuadro del Víctor Flamenco, Marius van Rechtenweg, del año 1937, que deja el lista, que está con su dinerín, ahí todo con y puede ser. La mujer está con un libro religioso, ¿de acuerdo? Y le está mirando de reojo, ¿no? Y diciendo, oye, pues esto del dinero lo mismo no está mal. Pero ¿qué ocurre con la innovación financiera? Que siempre ha habido una cierta dicotomía, ¿no? Entre un poco la codicia y el querer ir más allá, ¿de acuerdo? Y el querer, pues moderar, hacer las cosas para vivir. Es un poco lo que vamos a ver en este curso. Entonces, ¿qué pasó, por ejemplo, en la crisis del 2008? Donde llegamos a la introducción. Pues, hombre, hubo una innovación financiera que es la titulización. ¿La titulización en qué consiste? ¿Por qué la titulización provocó la crisis de la deuda? Un poco simplificación, ¿no? Pero sobre todo porque los bancos cogen hipotecas, las hipotecas que se van vendiendo, por ejemplo, o tarjetas de crédito que van colocando, o préstamos que van colocando, las empaquetan en un producto financiero y lo sacan de su balance y se lo venden a otra entidad financiera. Por lo cual, de nuevo, trasladamos el riesgo. Hemos trasladado el riesgo lo va a tener otro. El otro me paga a mí la cantidad y yo dejo de tener ese riesgo de hipoteca. ¿De acuerdo?
Entonces, ¿qué hace esa entidad financiera? Pues esa entidad financiera, sobre ese paquete de hipotecas, emite unos papelitos, emite unos bonos. Y esos bonos se los vende a inversores. Y los inversores cobran periódicamente una cantidad por tener esos papelitos, por tener esos bonos, ¿no? Entonces todo el mundo está contento. El banco hace un paquete de hipotecas, elimina el riesgo, cobra su dinero. Los inversores pues son felices porque los pagadores de las hipotecas pues, que les van pagando a ellos periódicamente sus intereses. Y el banco, entonces, al haber eliminado ese riesgo de su balance, pues puede volver a empezar y puede vender más hipotecas. Esto me parece tan estupendo, pues lo que pasó fue que hubo un exceso de confianza en el año 2008 en los modelos de riesgo. ¿De acuerdo? Entonces, las hipotecas que estaban agrupadas en esos paquetitos, pues algunas eran buenas y otras no tan buenas. Y hoy en día, o sea, si cualquiera que vaya al balance de un banco y diga que es capaz de diferenciar las hipotecas buenas de las hipotecas no tan buenas, bien, ¿vale? Porque se trata de hipotecas en el banco y normalmente se han dado unas condiciones que a lo mejor en un momento eran buenas, pero ahora no, porque han subido los tipos o no. Entonces, ¿qué pasó? Pues que esos paquetes pues, tenían hipotecas buenas y tenían hipotecas que no eran tan buenas. Había unos incentivos perversos porque los bancos no se quedaban con el riesgo. Se dio un paquete de hipotecas, que a lo mejor no son muy buenas, pero me las quito en medio. Y ahora es lo que tiene hoy. ¿De acuerdo? Las calificadoras de deuda, las empresas, Moody's, Standard & Poor's y demás, que son los que te dicen la calidad de tu deuda es buena, tu deuda es mala, pues tampoco eran capaces de diferenciar que esas hipotecas eran los paquetes muy buenos o muy malos. Entonces, bueno, el programa de calificación es muy alto. ¿Qué pasa? Que cuando salió el mercado inmobiliario, y bajaron los precios, hubo un montón de gente que dejó de pagar hipotecas. Porque en Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos, tú puedes hacer una cosa que se llama la dación en pago. Que coges y dices, mira, estoy pagando una hipoteca por una casa de 500.000 euros, y como ahora vale 300.000, voy al banco, le doy las llaves y te quedas con los 300.000. ¿De acuerdo? Y elimino totalmente. Entonces, la gente empezó a devolver sus hipotecas, y entonces es sistémico, porque nadie entendía bien que lo van a hacer los bancos si ya sus hipotecas o no. Quien tenía esos productos, pues, de la titulación. O sea, un producto que puede ser muy interesante en la titulización, como es la titulización, pues puede dar un resultado muy malo. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una segunda idea, ¿no? Que la innovación financiera nos ayuda a desarrollar nuestra sociedad, pero muchas veces ha habido incentivos perversos y las cosas no han ido especialmente bien. Entonces, pues vamos a ver ahora es las tendencias actuales y qué está pasando en el sector financiero y cómo está cambiando. ¿Y por qué vamos a hablar de private equity y de hedge funds? Porque son sectores que están cogiendo un tamaño gigante. Y ahora veremos qué tamaño están cogiendo. Pero sobre todo vamos a intentar primero entender eso, ¿no? O sea, los private equity son fondos y cualquier cosa me preguntáis, ¿esto qué quiere decir exactamente? Cuanto más participéis, mejor. Los private equity son fondos que invierten en empresas cotizadas o no cotizadas. Entonces, ¿qué hacen? Compran la empresa. La compran directamente. Si está cotizada, pues si está en el mercado de valores, si está en bolsa, la compran y la sacan de bolsa. Y si está en bolsa, como se Portugués, por ejemplo, porque es donde está pues compran bien. ¿Cómo la compran? Con una combinación de capital y de deuda. Pero sobre todo, capital. Digo, sobre todo deuda. Sobre todo, el 75% de los fondos que se meten en deuda, y entre un 20%, el 30% de la es capital. ¿Por qué? Porque ¿por qué? Porque si por la deuda por la deuda que pagar proporcionalmente y el capital es muchísimo. Lo que saben hacer los private equity es endeudar, pero no se endeudan ellos, endeudan a la empresa que compra. Porque ellos compran a la empresa. Entonces, por ejemplo,
vale 5.000 millones de euros. Eso que valía más móvil cuando la compraron tres fondos en España, tres fondos inversores. Y esos 5.000 millones de euros, el private equity pone 1.000 millones, 2.000 millones, y pide prestados 3.000 millones. Pero no se lo prestan al private equity, se lo prestan a la empresa. Por lo cual el riesgo lo asume la empresa, no el private equity. Ah, vale. Ah, ahora, vale. Perfecto. Vale. Entonces, ¿ahora se oye bien? Si se oye demasiado. Vale. Pues entonces, la historia es que los periodistas compran empresas endeudándose, pero no ellos, sino sobre el balance de la propia empresa. Con lo cual, ellos asumen un riesgo pequeño y es la propia empresa la que se endeuda. Aquí hay un vídeo del año 99 que yo no sé si se va a poder ver. A ver. No se ve. Pero bueno, hay una película del año 99 que es Pretty Woman, que hay un trozo del vídeo, buscar la parte que le pregunta a la chica a qué te dedicas ella. Y le dice, compra empresa. Y le dice, ¿eres rico? Y le dice, está. ¿Qué haces con las empresas? ¿Fabricas algo? ¿Haces alguna cosa? Y le dice, vale, no. Yo lo que hago es las compro, las vendo por trozos y ya está, y gano dinero. Y luego devuelvo lo que me han prestado. Pero ¿qué hacen? Cuando robas un coche y lo vendes por ti. Y dices, más o menos, pero legal. Pues eso es lo que hay que hacer. Lo hacen legal, ¿vale? O sea, endeudas a la empresa, ¿de acuerdo? Ahora veremos que tiene todo transparencia como lo hace. Pero la deuda va sobre la empresa. Entonces, ¿dónde invierten los private equity? Los private equity invierten sobre todo en lo que se llama buyouts, que es comprar empresas. Compran empresas y hacen cosas con las empresas que veremos que hacen y luego las venden. También compran real estate, terrenos, hacen algo de venture capital y demás. Pero el punto más importante de lo que hacen es buyouts. ¿Y qué pinta tienen? Las buyouts que hacen ustedes en todo el mundo son 3 veces el PIB de España. Ya. O sea, no es un negocio de amigos. Es España, todo lo que produce España 3 años seguidos, pues ese es el negocio de los private. Y ha crecido muchísimo ahora. ¿Y por qué ha crecido muchísimo ahora, últimamente? Pues ha crecido porque el precio del dinero es muy bajo. Entonces tú te puedes endeudar a unos tipos de interés, puedes endeudar en los últimos años unos tipos de interés muy bajos. Con lo cual han podido endeudarse y comprar empresas relativamente fácilmente. ¿Qué hacen cuando compran la empresa? Pues ven qué activos tiene y normalmente, no siempre, normalmente venden parte de los activos. ¿Vale? Que se pueden vender. Por ejemplo, en el sector de telecomunicaciones en España, que es el trabajo yo, que están haciendo, compran empresas, cogen la red, la infraestructura de fibra o la infraestructura de emplazamiento y dicen, mira, esto lo vendo. ¿A quién? A un tercero, a un operador de infraestructura. Y ese operador de infraestructura normalmente es capaz de extraer de esa red más valor. ¿Por qué? Porque esa red que vende un operador y te la vende Telefónica, que Telefónica ha vendido tanto su red también, y te la vende Telefónica, tú esa red la usas para dar servicio a Telefónica, pero también puedes usarla para dar servicio a Mercedes. Con lo cual puedes vender esos activos a un precio muy bueno. Entonces, eso es lo que hacen, ¿no? Entran, meten un montón de deuda en la empresa, meten un poquito de dinero en suyo, pero sobre todo deuda, venden activos, con esos activos disminuyen el nivel de la deuda de las empresas, ¿vale? Repagan un poco de deuda, cobran comisiones que no están mal, normalmente un 2% del valor de la empresa. Además, ¿qué más puedo hacer? Pues puedo ahorrar producción personal, externalizan áreas de la empresa, esto es un externo, esto no sé qué, y reorganizan un poco todo eso. No hacen, o sea, los private
marketing no son especialmente geniales. No hay nadie que sepa más del sector del automóvil que alguien que haya trabajado en el sector del automóvil durante 15 años o durante 20 años. Los private equity son multisector, entonces no pueden saber mucho de un sector. Lo que saben es levantar deuda, ver qué activos pueden colocar en el mercado y gestionarlos. Pero esto solo lo pueden hacer si los directivos de la empresa están alineados con eso. Entonces, ¿qué más hacen? Pues cogen y le ponen un plan de incentivos, normalmente muy atractivo, para que los directivos ejecuten la política que en la zona euro está barato. El dinero ahora en la zona euro está barato y está bajando un poquito. Está un 2%, ha bajado hoy el dinero en la zona euro, aprovechando que la inflación está bajando. El que estaba al 0%, y intereses negativos durante muchos años, estaba mucho más barato, ¿no? Entonces, a corto plazo, pues, os digo, a un año y medio está barato, está al 2%, es barato. Pero es que hay una al final que está aquí, de que estaba al 0. Porque si tú te puedes llegar al 0 más algo, al 0 más medio punto, es muy barato. Luego ha subido, ¿no? Sobre al 2,5 y ahora se vuelve a poner al 2. Vale. Entonces, ¿cómo lo hacen? Lo hacen en el tiempo. Tardan aproximadamente, un periódico que lo que hace es levantar fondos. Voy a levantar un fondo para invertir en empresas de telecomunicaciones en Europa de 10.000 millones de euros. Entonces, ¿cuánto tarda en levantar ese fondo? Pues tarda más o menos un año. ¿Y a quién va? Va a inversores institucionales. ¿Quiénes son los inversores institucionales? Los inversores institucionales son grandes empresas de seguros, las aseguradoras tienen que tener registros bastante bloqueados por lo que puede ocurrir, van a fondos de pensiones, van a universidades americanas que tienen endowments, que tienen recursos aparcados, y esos inversores institucionales son los que le garantizan, le dicen, vale, te vas a gastar esos 10.000 millones, y yo te los voy a ir dando. Y tú me los vas a ir pidiendo durante 4 o 5 años, a medida que vayas haciendo inversión, no los desembolsan el primer día. Durante 4 o 5 años van haciendo inversiones, cada vez que hacen una inversión intentan estar en la compañía entre 3 y 7 años. ¿De acuerdo? Y en esos 3 años, 7 años, lo que intentan es organizarla, vender esos activos, intentar mejorar las proyecciones y salirse. La mejor forma de salirse siempre es bolsa. ¿De acuerdo? Porque la bolsa siempre es la que pasa. Si no puedes salirte de una salida a bolsa, que te la vendes a otro fondo o se la vendes a un inversor industrial que esté en el sector. ¿De acuerdo? Pero a los 5 años, 7 años ya intentan salir. Hay un periodo de salida y al cabo de 10, 12 años ese fondo lo han liquidado. ¿Se consideran ahora bajo riesgo porque los inversores, planes de pensiones tal, parecen... Claro, porque los planes de pensiones lo que hacen es, tiene bastante riesgo, yo lo que quiero que veáis, tiene mucho riesgo. Los planes de pensiones lo que hacen es invertir en cantidades pequeñas, un 5%, un 3%, un 8%, una cantidad muy pequeña del fondo, porque diversifican. Y dicen, hombre, de esto sacaría un poquito más, y el resto de bonos en pagarés y en deuda pública, pues lo tengo más perdido. Por el fondo de pensiones, en vez de una idea pero sí que lo están empezando a invertir. Y lo que ocurre es que cada vez, como ha habido tanto tiempo de tipos de interés bajos y de tipos de interés cero, pues hemos tenido la crisis del 2012, que tumbaron los tipos, que hicieron casi cero. Hemos tenido el COVID, que no tumbaron los tipos. La gente empezó a pensar que lo normal es que los tipos llegan a 0 o a 1, ahora sí, eso no es verdad. Históricamente nunca había un periodo tan largo con tipos tan bajos. Los tipos de interés lo normal es que estén en torno al 2, que estén en línea con el tipo, ¿sabes? El crecimiento del tipo. No deberían estar por ahí. Pero ha habido la gente que vive. Ya la que
Pero entonces aquí hay que saber que realmente es que tiene poca liquidez. Pues sí, lo que viene de aquí y no lo puedes sacar en entonces, con respecto a la inversión de acciones, que tiene poca liquidez, el acceso, o sea, es comparar un poco el private equity con inversión en acciones. El acceso está limitado a inversores institucionales, cualquiera puede invertir en bolsa. El riesgo es alto, porque hay un fondo de estos que levantan y dicen, voy a invertir durante tanto tiempo y pues invierte en 4 empresas, 6 empresas, no compra más. Porque si en las 6 empresas a 2 le va mal, no recupera el fondo. Lo que pasa es que durante esta época también lo que ha pasado es que, claro, cuando entonces al 0% por hacer rentabilidad que te da la empresa, y hay que por eso creo que es tan grande. El riesgo pues es alto porque está diversificada. La valoración es puntual. Cuando se compra una empresa de estas, ¿quién la valora? Es un equipo muy listo que trabaja en el y dicen, oye, esta empresa descuenta los flujos de caja a un tipo, lo discuten un poquito entre ellos, intentan ver qué riesgos hay, y poco. Pues vale, estamos listos, es muy guapo, pero es que en acciones hay a Telefónica le están valorando pues entre 50 y 60 analistas de bancos de inversión y poniendo de precio a la acción todos los días. Están comprando y vendiendo acciones de ese precio. Está mucho más trabajada la valoración del mercado de Telefónica. Esta es una valoración puntual. Y si los chicos se han equivocado al valorar, y en vez de usar una tasa de descuento del 8,7 tienen que haber usado un 9,3. Entonces, esa es menos transparente porque es información privada y te dicen, bueno, ¿vas a meter dinero en este fondo? Sí. Vale. ¿Dónde voy a invertir? En empresas de telecomunicaciones de Europa. Vale. Y a partir de ahí, Telefónica, tú vas cada trimestre y presentas resultados en bolsa, los analistas hacen preguntas, te puedes meter en su web y bajarte su balance trimestral, su cuenta de resultados, tienes muchísima más información. La participación aquí es activa. Estos señores entran directamente en el consejo de la empresa y gestionan la empresa. Y a los directivos los ponen y los quitan. Y dicen lo que hay que hacer. Los inversores de bolsa, aunque son fondos muy grandes, no tienen bastante paciencia. Y no tienen costes elevados. Si te cobra cada año el 10% de fondo, y además el 20% de las que todas en bolsa suelen ser más vale. Y esto no es raro. En España, empresas controladas por fondos, pues tenemos banca digital, tenemos Bank, tenemos empresas de telecomunicaciones, está Vodafone España, está controlada por un private equity, más ahora hay 3 private equities en el consejo, a falta de uno, Burger Televisa, Parques Reunidos, en educación están entrando, porque ven que hay una cosa muy grande. Todo el mundo quiere estudiar medicina, no hay plazas de medicina. Puedo cobrar lo que quieras. Están pagando los centros de medicina nacional de literatura y de entonces, están entrando en muchos sectores. ¿De acuerdo? El otro tema que está cambiando el panorama financiero es que lo importante de los private equities es que tienen un tamaño gigantesco, que están muy endeudados y que se están convirtiendo un poco en una parte muy importante del corazón del sistema financiero. O sea, los activos que se gestionan son probablemente, ahora sean mayores, la última vez que lo vi hace unos meses, pues eran prácticamente la cuarta parte de los bancos comerciales americanos. Los hedge son un animal parecido, pero que es más fácil. O sea, es bastante más sencillo. O sea, ¿qué hace un hedge fund, un fondo de cobertura? En general, un fondo de cobertura lo que hace, esto es quien trabaja con mi abuelo, pero bueno, lo que hace en general los fondos de cobertura son unos
unos fondos suyos, pero sobre todo prestados, que ahora vemos que son sobre todo prestados, y va a la mesa de tesorería de un banco y le dice, oye, ¿me prestas acciones del Banco Santander porque pienso que las acciones del Banco de Santander van a bajar? Pienso que van a ir mal. Entonces le voy, pido dinero prestado y compro con ese dinero prestado acciones del Banco Santander. ¿Qué hago con las acciones del Banco Santander porque pienso que va a ir mal? Nunca le digo, vale, pienso que va a ir mal. Pues inmediatamente las vendo. ¿Vale? Y recupero mi dinero. Entonces, con ese dinero invierto en otro activo. Un activo que puede ser acciones de una empresa que yo pienso que va a subir, ¿vale? O bonos del Estado, o lo que quiera. ¿De acuerdo? Entonces, cuando pasa el tiempo, pasan 3 meses, pasan 6 meses, el tiempo que decida yo, ¿qué hago? Las acciones, si tienen suerte, han bajado, ¿de acuerdo? Y mi activo ha subido. Entonces vendo mi activo y consigo este margen, ¿de acuerdo? Y recompro las acciones, ¿de acuerdo? Y consigo este otro margen. Gano dinero aquí y gano dinero. ¿Vale? Eso sí todo va bien. Es lo mismo de antes. Mis analistas, mis chicos muy listos, han mirado y han visto que iba a hacer así. ¿Vale? Entonces, la gracia es que lo hacen apalancando. Muchas veces tú inviertes en un hedge fund, hay gente que invierte también en inversores institucionales, ¿de acuerdo? En un hedge fund, no personas, pero aparte del dinero de esos inversores institucionales, el hedge fund lo que hace es pedir dinero prestado, con lo cual el efecto multiplicador es muy importante, ¿de acuerdo? Entonces, venta corto, que es short selling, ¿qué es esto? Utilizan, esta es la parte fácil, también utilizan algunos productos derivados, lo hacen un poquito más sofisticado y demás, pero bueno, y operan en múltiples, operan en acciones, en bonos, en divisas, y los inversores son institucionales. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa? Que tiene un tamaño muy parecido al que hemos visto antes. Que ahora mismo hay invertidos en hedge funds, prácticamente 3 veces el PIB de España de nuevo. Es un poquito más grande que la anterior. Entonces, estos dos tendencias de inversión, hedge funds y private equity, están cambiando totalmente el sistema financiero, porque los bancos están prestándole las instituciones como muchísimo dinero a y a los anteriores porque van mal, le va mal al periodo y no puede devolver el dinero al banco y le da mal al banco. Y si al banco le va mal, ¿quién va a rescatar al banco? ¿No? Entonces, o sea, esto hace que haya cambiado. Antes están regulados, ¿no? Están muy poco regulados. O sea, en Estados Unidos hay cierta regulación por parte de la SEC, pero muy poca, y funcionan por libre. Si tienes un banco, tienes que tener una ficha bancaria en cualquier país del mundo. Si tienes una ficha bancaria, hay un regulador. En España te está mirando el Banco de España. O sea, en Estados Unidos te está mirando la SEC. O sea, están suficientemente controlados. Estos fondos y estos proyectos no están tan controlados. Sí. Porque los reguladores no lo han considerado oportuno hasta ahora, deberían estarlo, pero tampoco nadie pensaba que iban a crecer tan rápido en tan pocos años. ¿Sí? Luego mi otra pregunta es, ¿tienen nombre y apellido? Pues claro que no había apellido. O sea, ¿de dónde proceden? A ver, los que, por ejemplo, mira, los que tenemos Cegonas Communications, que es el que controla Vodafone, que es inglés. Y además ellos cotizan en la bolsa de Londres porque encima no solo pueden de sus inversores, sino de sus accionistas y tienen dinero prestado. Más ahora, tenemos 3 fondos gigantes, KKR, que es el más grande del mundo, Finver, que también es americano, como KKR, y Providence, que es inglés, aunque tenga nombre americano. Y tenga que ver en Estados Unidos, no en Inglaterra. O sea, toda esta gente son fondos. Cuando entran los chinos, También los chinos. porque
No, los Y chinos, aquí regulamos poco, y son europeos y americanos. bueno, los chinos no invierten especialmente, los chinos lo que hacen es invertir en deuda pública americana. Eh, está, claro, Un nivel por encima, ¿no? claro, ellos dicen, ya, los chinos es una cultura distinta, es una versión. Pero ellos invierten en deuda pública americana, con el primer inversor en deuda pública americana, y ahora que estamos en los hablados con Trump, posiblemente para ver si puede y ya están por detrás pero, o sea, el cine, o sea, esto es un poco de broma, ¿no? Pero los chinos invierten normalmente en otros activos. Después, esto sí, es fácil, sí, pero o sea, tiene que estar siempre bueno, pero KKR no está regulado por la CNMV. KKR está regulado por la SEC con la regulación americana y que es muy light. O sea, es regulación muy ligerita. Es como una ficha bancaria que tiene que tener, claro, el banco tiene que tener sus fondos de garantía. Como mínimo tiene que tener una cantidad bloqueada, que tiene porcentaje. Aparte de eso, hay un fondo de reserva bancaria que garantiza que el depositar del banco tiene cubierto cierre del banco hasta 100.000 euros por el pago. Hay una serie de garantías y demás que los fondos no tienen en absoluto. O sea, no se puede dedicar a robar, porque algo de regulación hay, pero en realidad es muy ligero. Vale. Entonces, ¿qué se está haciendo en PDT? Pues en España, se han puesto los ejemplos que están pasando en España. Hemos visto que solo pueden invertir inversores institucionales y que los inversores institucionales tienen que invertir a largo plazo. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, hay empresas que invertir en Internet, en web, eh, esta empresa, que es una startup, pues te dice que si tú eres un inversor español, puedes meter 10.000 euros. Y ellos van a invertir por ti en fondos de periodo de equity seleccionados. ¿Por qué te dice que como mínimo 10.000 euros? Porque la regulación mínima que tenemos en España les obliga a que tienes que tener un patrimonio, ¿no? Tienes que tener un patrimonio de 1.000 euros para poder invertir como mínimo. Y ese patrimonio solo puedes invertir en 10%. Si tienes 200.000, pues lo tienes que invertir en 500. ¿Qué parece? 15%. Bien, ¿no? Está mal. Además, es compounder cada año. Y su equipo solo selecciona. Vale, el dinero no lo puede sacar. Puede sacar como mínimo, te dejan sacar en determinadas ocasiones un 5% cada trimestre. Vale. Una vez que lo has metido. Y ese 15% es de histórica, cuando los tipos de interés están a cero. Vale, pero esto lo dice. Digamos que sí, está. Y de esa empresa, que está en las marquesinas de la calle a los autobuses. ¿Lo habéis visto alguno? Pues, claro, para la señora que va a coger el edificio yo me recuerdo no, cuando decía la carrera, o sea, podía ser de economía, que sería el experto, ¿no? El experto de economía, la jubilada, pues tienes que invertir en Iberdrola, o tienes que invertir en Santander. Y la señora jubilada decía, bueno, y tal, y me conviene, y tal. Pero decía, sí, porque esto va a ir bien y tal. Esto pensamos, a ver, el experto, ¿por qué no está en Bahamas con su barco? Porque si sabe dónde hay que invertir para ganar pasta, pero encima se le está recomendando a la señora jubilada que la pobre pues le está ayudando. Pues eso pasa. Y aquí puede pasar. ¿Vale? Pero hay gente que dice, meter dinero y eso sí, pero es que no los únicos. Hay otros, estos finalistas también pasa. Unimos 10 años, tal, 17,4. Mejor que los. Bueno, vale. No importa ganar 17 por 4, pero lo expliquen todo.
y que me expliquen que si los tipos de interés dentro de 2 años se ponen por las nubes, a lo mejor pierdo el dinero. Y que además no lo voy a poder sacar. Y que además, entonces la innovación que están haciendo es llevar al mercado residencial algo que estaba en un mercado institucional. Si tú eres un fondo de pensiones, uno que es un poco de dinero en un periodo de equity, sabes perfectamente lo que está haciendo. Porque la gente del fondo sabe dónde está metiendo el dinero y sabe el riesgo que está asumiendo. ¿De acuerdo? Que es una empresa de seguro social. Porque el dinero sabe. No, pero si no la parte tiene, ya pongo a gente Tanta gente normal se dio montones de dinero. a los bancos. Regular a los bancos. Los bancos ahora están súper regulados y tienen unos coeficientes de caja obligatorios y hay un fondo de garantía y el Banco de España mira bastante las cosas. Informar sobre sus productos. Y cada vez más, y tienen ahora el barómetro este de riesgo, 1/6, 5/6, tal, y tienen que intentar hacerlo. Y ahora, por lo que yo últimamente, tienen que usar un lenguaje más llano y entendible por todo el mundo, para que la gente lo entienda. O sea, los bancos están regulados, los fondos menos, mucho menos. De acuerdo, pero claro, si eres un fondo y no quisieras, te mueves de dinero. El mundo inmobiliario ahora es como un boom. El mundo de también hay. Como 500 euros en edificios que parece que lo entienden más. Y de hecho los accionistas de Crescenta tienen también una startup parecida al mundo inmobiliario. Que ahora no me acuerdo cómo se llama. Una de esas. Que también dice, invierte trocitos en el mundo inmobiliario. A ver, el mundo inmobiliario todo el mundo piensa, como en la crisis del 2008, el mundo inmobiliario todo el mundo, no, invierte en ladrillo que no va a bajar. A ver, en el 2008 el ladrillo bajó un 30%. Y todo el mundo sabe que el ladrillo al final, hombre, a largo plazo, pues hombre, como la inflación, los precios de los países crecen y todo eso, pues a largo plazo siempre sube, pero de vez en cuando el ladrillo baja. Y esto hay estudios, sobre todo en el 2008, se llegaron los de SEI, un montón de estudios diciendo nosotros ya lo habíamos visto, que iba a bajar. Porque el ladrillo de vez en cuando baja, ¿no? Actual no es igual que la 2008, o sea, la burbuja que dicen que hay es por falta de oferta o Inmobiliaria, bueno, efectivamente, ahora mismo no hay oferta inmobiliaria y no se están liberando terrenos, ni se está haciendo lo que toca. Nosotros en España, en el año 2017, construimos tantas viviendas como el resto de Europa juntos. Para que se siente bastante todo. La diferencia es lo que aprendimos que el siglo XXI es como el siglo XX, y tenemos vamos a tumbar los tipos de interés, vamos a hacer con lo cual todo va a ser más barato para que la gente pueda comprar y además de eso vamos a hacer una montaña gigantesca de programas que todos son de la arreglada, ¿vale? Porque un montón de gasto público, pagaron a los profesores de California, el profesor de California no tiene dinero, también el público, entonces el gasto público lo multiplica en el y tumbaron los tipos de interés. ¿Qué hicimos en Europa? Lo mismo, tumbar los tipos de interés y recortes en el gasto público, o sea, todo lo contrario. Entonces nos fue regular tirando a malo. Entonces, ¿qué aprendimos en Europa del año 2002? Pues no hay que cortar el gasto público. El gasto público contarlo cuando te va bien, pero cuando te va mal, no, porque estás invirtiendo de cara a futuro y es lo que aprendimos y lo con el COVID se hizo. ¿Qué se hizo con el COVID? Pues salió el gobierno y dijo, bueno, no va a haber, no se despide la gente, va a haber, ya lo pago yo, pero no se despide la gente. Un montón de temas del sector público que no se vieron, no fueron tan transparentes para la población en general, pero que sí podemos declarar ya sus objetivos. Por eso no hubo, o sea, la crisis del sector público y luego hay poder, pero bueno,
esto esto es una tendencia que hay en nuestros emprendedores. En Facebook todavía no los han puesto a la venta del público, pero vamos, visto tardará poco. Luego otras tendencias que están impactando menos globalmente, pero que son más llamativas, ¿no? Que son, pues vamos a hablar solo de las tres primeras, ¿no? De la banca móvil, de criptomonedas, de inteligencia artificial generativa, y bueno, también la inteligencia artificial para la prevención de fraude se está usando ya desde hace años, desde hace 5 o 7 años por lo menos, que se utilizan herramientas de inteligencia artificial para identificar los potenciales clientes que pueden generar fraude. Nosotros en unas horas lo hacemos. Según que te llame, desde tu perfil y te da una probabilidad de fraude. Por claro, porque los haces en función del barrio donde viven, no sé qué, cuánto está, entonces no es simple, va a ser. Ley de personalización financiera, también inteligencia artificial está ayudando a que los productos financieros están mucho más enfocados para la gente. ¿Y dónde vas a invertir? Pues mira, en tu perfil, pues en esto. Los servicios financieros, muchos de ellos están desintermediando, hay empresas financieras que están ofreciendo productos similares a los bancos, y también hay fondos de inversión que yo creo que suena que participar, pues invertir cantidades en proyectos o pues prestar cantidades a proyectos. Pero los que están más de moda son la banca móvil, las criptomonedas y la inteligencia artificial generativa. En Brasil, esto yo creo que ya, no sé si está extendido ya a Colombia y México, ¿no? Pero en Brasil, después del COVID, lo que hizo el gobierno brasileño y durante el COVID lanzó un sistema de pagos, el Banco Central de Brasil, que era el BID, que tú podías pagar con un código QR, ¿de acuerdo? Es parecido a lo que hacemos nosotros aquí cuando hacemos un Bitcoin, ¿no? Con la diferencia de que me hace prácticamente la mitad de los pagos de esos de compito. Bueno, ¿esto está bien? Pues está muy bien. Lo que pasa es que a los bancos no les gusta, porque los bancos dicen, oye, esto lo está haciendo el Banco Central. La gente se va a abrir cuentas del Banco Central. Se fían más del Banco Central que de mí, encima, porque yo le cobro comisión por la cuenta, y les hago no sé qué, les hago no sé cuánto. Entonces, esto a los bancos no les gusta mucho, pero este sistema ha funcionado bastante bien, ¿no? ¿Esto ataca al monopolio de Visa y Mastercard o es? Claro, claro, o sea, fíjate, o sea, antes los pagos con tarjeta de crédito ponían todo esto, ahora se pone solo La pasarela de eso, pero totalmente. Además es del Banco Central de Brasil, ¿de acuerdo? Bueno, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, tantos tipos de- de- el euro digital. También es bueno que veamos ahora también la diferencia que hay entre Europa y Estados Unidos con las criptomonedas. Hay una diferencia bastante importante. El euro digital. Nosotros tenemos una enorme dependencia de empresas americanas, de Visa, Mastercard, PayPal, es decir, el 70% de las transacciones en comercio físico en Europa se hacen mediante ese tipo de transferencias. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sería el euro digital? Pues de una manera que permitiría el BCE, el Banco Europeo. Si queréis mirar más, hay un montón de vídeos en YouTube. Miramos del Banco Central, porque hay otros que son de bancos que no les gusta ir, ¿vale? Pero te permite pagar de más rápida, con bajo coste, en pruebas, y sin conexión a internet incluso. O sea, tú puedes tener tu digital wallet en tu móvil, no tener conexión a internet y pagar. Porque tu digital wallet lo tienes en el móvil. ¿De acuerdo? Entonces esto es una ventaja. A los bancos no les gusta, porque claro, los bancos dicen, oye, la gente empieza a pagar con euros digitales y se abre cuentas en el Banco Central. O sea, ahora mismo en el Banco de España tú no puedes abrir una cuenta a menos que vayas a comprar valores del tesoro. Yo he comprado valores del tesoro, sí. Pero bueno, esta es la posibilidad de que tú estés en el Banco Central. ¿De acuerdo? Y te vas a fiar más del Santander o del Banco Central. O te vas a fiar más de... Pues, entonces, no les gusta nada. Están poniendo muchos palos en la rueda.
diciendo, bueno, pues esto va a ser un lío y que no va a ser una buena idea. Y que además va a servir para controlar a la gente. Pues, ¿verdad? Está controlado, ¿eh? Porque las transacciones son trazables. ¿De acuerdo? Entonces, algo más controladas está. Pero vamos, si te da igual que te controlen, que pagas en la panadería, pues oye, no pasa nada. Y la moneda no va a desaparecer, la moneda física no va a desaparecer nunca. Eso no os preocupéis, que hay gente que dice que con esto va a desaparecer la moneda física. No, no es otra historia, pero no va a ocurrir. Luego, ya han empezado, en octubre del 2025 están terminando la fase preparatoria, pero como en Europa somos rápidos, pues vamos a tardar por lo menos 2 años o 2 años y medio en tenerlo en funcionamiento. Pero el deber digital es algo que realmente va, o parece, que sí que va a ocurrir. Las monedas digitales, las criptomonedas. Hay unas monedas que son stablecoins, que es lo que pone ahí arriba, que no se lee porque está abajo, pero las stablecoins son criptomonedas que están respaldadas totalmente por su valor en una moneda o en bonos, ¿de acuerdo? Pero están respaldadas, ¿vale? Cada vez que tú compras una stablecoin de un dólar, ¿vale? El emisor coge ese dólar y o bien lo guarda y lo tiene respaldado, o bien compra oro, que toca en esto. Últimamente, igual el dólar subido, encima me da un montón de dinero, o bien compra bonos del Tesoro americano, que son seguros, de momento, y entonces está garantizado que esa stablecoin está respaldada, es una moneda con un valor estable, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde se utiliza? Pues en países con inflación alta. Como veis, dentro de las criptomonedas, hay sobre todo stablecoins. O sea, no hay monedas estas de broma, la Trump y la Melania, que también vamos a hablar de ella. Pero son sobre todo stablecoins. Vale. ¿Y dónde se utilizan? Pues en países con alta inflación. En Turquía, ya desde ahora un 33% de inflación, cuando ha bajado, pero llegado a tener un 70% de inflación, pues en el mercado de Estambul parece ser que les han bajado. Todo el mundo pues, usa el Tether, que es la moneda equivalente a $1. ¿Vale? Entonces parece ser que es bastante frecuente vale. El TTP tiene de momento el 70% del mercado de efectivo. Son dólares, ¿de acuerdo? Intereses que se hacen bonos, el tesoro usa, también en oro. Entonces, ¿qué ha pasado? Que este año, como hay miedo contra este tema de los aranceles de Trump y demás, pues la onza de oro ha pasado de valer $2.000 a valer $3.000, cuestión de mes. Con lo cual ellos se habían comprado a un precio bajo y han sacado un montón de dinero. Pero no son totalmente transparentes tampoco, ¿eh? No te dicen, tengo tanto invertido en esto, tengo tanto invertido en lo otro, y no les obligan. Entonces, hace ser totalmente transparente. Lo que ellos te garantizan y lo que tienes que creer, que ellos te respaldan con un activo como moneda. Prefiero pasar que no lo voy a bajar. ¿No? Pero bueno, pero es mejor esta que el resto de criptomonedas que son muchísimo más volátiles. Aquí tenemos el Trump, el dólar Trump y el dólar del año. Que, como veis, cuando ganaron las elecciones valieron un montón de dinero y luego se fueron cayendo. Pero Trump dijo, oye, que el dinero es mío. Y sería el presidente de Estados Unidos. Entonces, no me gusta que haya ahí. Entonces voy a coger a los 200 mayores inversores y les voy a invitar a cenar en la Casa Blanca y que van a hacer lobby conmigo y tal y cual. Venga, inversores, ¿quiénes son los mayores? Oh, entonces anunció y de hecho los invitaba. Y a los 25 de esos 200 mayores inversores les hizo un pase privado de él por la Casa Blanca y se le enseñó y se le enseñó. Esto se llama conflicto de interés y Elizabeth Warren, que es una senadora demócrata, está muy enfadada con él, ¿vale? Pero no parece hacer mucho, porque tiene mayoría. Entonces parece ser que la ley de esta que estaban para las criptomonedas, pues ahora se dice, a pesar de eso. Luego también ha montado una empresa con su familia que gestiona su hijo, sobre todo, eh, que ha emitido un stablecoin que es el director año, ¿vale? Y también emitiendo el stablecoin.
¿Qué diferencia hay entre lo que estamos haciendo en Estados Unidos y en Europa? Porque en Europa somos lentos, tenemos nuestras dificultades y todo lo que quieras, pero nos quedamos más de esto. Y entonces, si hay algo digital, habla de eso. ¿Y quién emitirá? El Banco Central Europeo. Son señores que son muy burócratas y sirven para poco y son muy lentos, pero me fío. En cambio, ¿qué preferiría? ¿Sobre estos pueblos? ¿En países digitales o en una moneda emitida por Facebook? Pues hombre, esa es la diferencia, ¿no? Que ellos propugnan mucho más, una liberalización mucho más brutal del sector, la privatización de las criptomonedas y demás, y aquí en Europa pues nos da un poco más nos da más dinero, ¿vale? Y luego la inteligencia artificial se está usando mucho para análisis financiero y para predicción de valoración de empresas. Todas las empresas que cotizan y todas las empresas que están en los mercados financieros pues presentan periódicamente, normalmente cada 3 meses, pues sus cuentas. Su balance, sus resultados, sus pretensiones aprender a mal y demás. Y toda esa información normalmente es analizada por analistas financieros que se meten en rojita y ven si la empresa va bien y demás. Pero para dar todo ese tipo de análisis, necesitamos utilizar la inteligencia artificial, que permite hacerlos no solo de una forma mucho más detallada, y que no se te escapen detalles ni tendencias y demás, sino que además puedes meter en los algoritmos noticias que son capaces de interpretar, estado de ánimo, ¿vale? La bolsa se mueve, pues, ¿de acuerdo? Entonces, el estado de ánimo de las noticias, los sentimientos y demás, y meter muchos más inputs en ese análisis. Tienen un problema, hombre, que, como sabéis todos, lo que habéis usado es que la inteligencia artificial alucina, ¿de acuerdo? Cada vez menos, ¿no? Cada vez menos y cada vez alucina menos, pero sigue alucinando y muchas veces tienen dificultades todavía con el razonamiento numérico. No son tan precisos como le gustaría, pero la supervisión humana pues sigue siendo importante. Pero se está utilizando mucho para el análisis financiero y los hedge funds están invirtiendo mucho en herramientas de inteligencia artificial para predecir y para analizar posibles inversiones. Entonces y la regulación, lo que comentaba. Aquí en España, afortunadamente, todavía tenemos en Europa, y en España en concreto, esto es una noticia de 5 días de mes más o menos, que hay un auge de ching, que a la gente le están engañando, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué le dicen? Pues invierte en criptomonedas y te das rico, o puedes invertir en trading utilizando mis herramientas de inteligencia artificial y también te das rico, ¿no? Y entonces, hombre, y la gente, como lo ha dicho Twitter, pues se lo dice, ¿vale? Entonces, gracias a denuncias ciudadanas, ha habido 117 entidades fraudulentas que se identificaron, gracias a 900 y pico de gente, más de un 11%. Los supervisores europeos nos dicen, oye, hay 725 problemitas, que la CNMV también se puso manos a la obra, y bueno, pero si os fijáis, han puesto unas multas récord, unas 51 sanciones en el año 2024 de 12,5 millones de euros. Nada. Eso no es nada. ¿De acuerdo? Entonces, la gente muchas veces está dispuesta, bueno, yo intento liarla, y si me sancionan, bueno, pues que me sancionen nomás. No sé si voy a pagar o no pagar, porque entre que te pones y no te pones, pues yo no la pago, y tampoco es tanto dinero. Vale, entonces también si te les empresa fraudulenta por que te inhabilitado, pero bueno, no importa mucho. Entonces, pero lo cierto es que está habiendo un auge de gente que la quiere ir. Y afortunadamente todavía tenemos que estar más. Vale. Entonces, bueno, ya para acabar, conclusiones. La innovación financiera nos ayuda a progresar. ¿De acuerdo? Los seguros, las sociedades anónimas, los futuros, las criptomonedas que usadas, pues pueden estar bien. ¿De acuerdo? Si hubiera mucha más transparencia, si hubiera más regulación. Las cosas de las innovaciones financieras han servido para el bien, han servido para hacer también para liarla, pero siempre conviene ser prudente. Y las supervisiones necesarias, tienen varias supervisiones. Y eso es lo que se paga en monedas Facebook,
o que te pague el Banco Central Europeo para estar regulado y está controlado. Al final, el corazón del sistema financiero está cambiando, ¿de acuerdo? Mirad la deuda que tenían los bancos con instituciones no financieras. Instituciones no financieras son private equity y no bancos. Ha aumentado como ¿Esto crees que es una burbuja distinta a la de 2008, pero esto puede ser perfectamente una burbuja. O sea, esta es la última transparencia ya para acabar. O sea, ¿va a haber una nueva crisis? Vale, hubo una crisis en el 74, petróleo. Hubo una crisis en el 87, el lunes negro. La bolsa cayó un 20% porque estaba sobrevalorada. Estas son las gordas, que luego había una crisis pequeña. Hubo otra crisis en el 2000 de los .com. Hubo, ahí no se ve, porque está en el cuadro del 20, pero hubo nuestra famosa crisis del 2008. Periódicamente difícil. Si alguien piensa que no va a haber otra crisis financiera, pues ya le digo, o sea, lo que no sabemos es cuándo, pero va a haber, pues que las hay periódicamente. Curioso, Sí. justamente cada 10 años. Bueno, estas son las bolas, sí, con lo cual ya que sí nos toca. Nos hemos salvado con lo del COVID, que no es una crisis financiera exactamente, pues hemos estado ahí, ¿eh? pero va, o sea, tarde o temprano habrá. Y además, si te fijas, o sea, hay ingredientes que no sabemos cuál puede hacer estallar la crisis, pero en Estados Unidos tiene un exceso de deuda pública. Estados Unidos tiene un déficit del 7%. Del 7%. O sea, que tiene que cubrir con deuda. Estados Unidos está pagando en intereses de su deuda más que el gasto militar. O sea, se gasta más en pagar intereses de su deuda que su gasto militar. Y tener en cuenta que, por ejemplo, 3/4 del gasto militar de la OTAN es Estados Unidos. Se gasta un dinerín en gasto militar. Se gasta más en intereses. Y tiene un déficit del 7%. Y que eso Trump, está bajando impuestos, sobre todo a las fortunas, por lo cual el déficit del 7% va a aumentar y va a tener más de otros. Ahí China se ha retirado del mercado de bonos USA, ahí estoy en yo, además yo me voy. Con lo cual, mi demanda, que antes tenías demanda mía, ya no la tienes. Con lo cual, ¿qué pasa si baja la demanda? Pues el precio tienes que subirlo para que los demás compensen. Para tener que pagar todavía más interés. Pero los chinos, estas cosas no se ven. Los chinos pueden hacer muchas cosas, por eso luego Trump va y los llama. Los aranceles, pues está liado. La inflación en Estados Unidos, sí. No le va a decir a Walmart, como le dijo el otro día, que no subirá precio. Bueno, pero Walmart, como no va a tener un perder dinero, pues subirá precio. Entonces, va a haber inflación en Europa también, porque la verdad que no lo saben hacer. Hay tensiones en las cadenas de suministro, también por el tema de los aranceles, con lo cual las cosas también son más caras. Tenemos el producto de ellos, que no tenemos el programa, pero tenemos aquí aproximadamente $20, que está bien al 10%. Tenemos el producto de ellos, que va a los chinos que utilizan para el proyecto de Taiwán. Bueno, hay tensiones geopolíticas, ¿no? Que luego ha subido un 50% de precio. ¿Por qué? Se han hecho los chinos cuando han vendido bonos americanos comprados. Es lo mismo que han hecho los indios. La India ha hecho lo mismo. Y la gente está viendo a valores reducidos. Y el oro no es especialmente fantástico porque no genera rentabilidad periódicamente ni nada, pero es un valor tradicional. Entonces la gente va a oro. Y ha aumentado muchísimo, ¿no? Entonces, hay desconfianza, tenemos este tema de las criptos, que también pueden saltar por algún lado. Entonces, hay muchos ingredientes y tarde o temprano habrá una crisis. Y si os fijáis, esto es el porcentaje que van subiendo la deuda a largo plazo. La deuda a corto baja. ¿Por qué a corto baja? Porque vamos a hacer lo que dice tenemos inflación contenida, ¿verdad? Bien, en Europa no nos está yendo especialmente bien, ¿verdad? Entonces vamos a poner lo más bajito posible que podamos la deuda a corto. Pero la deuda a largo, que es la que se compra en el mercado secundario, que es la que se compra entre los inversores, pues está subiendo. O sea, el bono alemán está el bono alemán a 30 años, que ahí se ve cómo ha ido subiendo,
¿vale? Está al 3%, eso para los alemanes es la locura, tanta locura. Pagar el 3% de interés anual, un alemán, vamos, no lo paga desde casi después de la guerra. Los japoneses igual, los japoneses tampoco pagan intereses, pagan normalmente el 3%, el 1% está al 3%. El bono americano a 30 años está al 6%, al 5 o al 7%. O sea, la gente dice, oye, en el futuro va a haber lío. Lo que yo si invierto ahora, algo que me va a pagar en el futuro, que me van a devolver en el futuro, tiene una rentabilidad. Y está bien. Entonces, la gente ya, o sea, entonces tenemos un sector financiero que está muy endeudado, tenemos unos jugadores, tenemos a nuestro aliado tradicional, que además el refugio del dinero que en Estados Unidos se está haciendo cosas muy raras. Y bueno, pues puede estar también por el momento, y con cierta difícil, porque si luego la gente cree, pues, salvar los fondos entendía que sí, que había que salvar los fondos. Es que si no salvas a Telefón, como el banco le ha prestado mucho dinero, pues el banco se debe a tomar viento. Pero a lo mejor hay que salvar al banco. O sea, algún lío va a haber, ¿no? Pero tarde o temprano, ¿no? Entonces, esto es todo, ¿vale? Yo he puesto aquí 3 vídeos, los que queréis ver en un rato en Sitio, que es un vídeo documental de la crisis del 2008, donde se ve perfectamente que a la gente, algún lado visto, está muy bien. Se ve que a los enteros les decían, oye, pero sería que les estaba pillando. Y dicen, sí, sí, que les estaba pillando. Y no le pasa a la cárcel, yo digo, vale. Nada, y es un pensador, este es un poco de entretenimiento, y el canal de YouTube de The Economist pues, está bien. Para mirar sus cositas, porque Félix, ¿puedo hacer una foto? sí, pues hacer una foto, pero vamos, si no, ahí sí te pasa la presentación, Vale. y ya está. Y yo creo que no tenía nada más. No se han debatado de los tipos de interés, quién invierte en los private equity, pues eso, que son bancos, sectores activos, family offices, gente como el dueño de Star, fondos soberanos, ¿vale? El fondo de Singapur, el fondo de Noruega, poner un poco de dinero siempre para el centro de equity, las fundaciones universitarias, y ahí tiene 58.000 millones, su fondo, el domo, entonces los 58.000 millones, pues ponen de equity, y ya está. Y bueno, y que también es una pena que cada vez se invierte más en esas cosas y menos en bolsa, ¿vale? Porque la bolsa es una forma de inversión relativamente, ¿vale? Y es bueno, te puede ir bien, te puede ir mal, pero te inviertes a largo plazo, diversificas, tal cual, no sé qué, pues, todo. Sí, sí, Porque mi percepción es que en bolsa se está invirtiendo más con el acceso. pues mira, Te voy a pedir una cosa, sobre todo para luego saber que repitas un poquito la pregunta porque las vale, no se va a oír. que en bolsa se está invirtiendo más en bolsa. A partir de robo-advisors, ETFs, como hay mucho más acceso, trader brokers, en móvil. Hay mucho más acceso digital a la inversión en bolsa, eso es verdad. Y hay muchas más herramientas, como los ETFs, que los ETFs son fondos, ¿vale? Que invierten o bien replicando un índice o bien haciendo algo, invirtiendo en un sector y tú compras. Entonces, sí que hay más instrumentos y más acceso digital a la inversión en bolsa porque la banca digital se ha desarrollado muchísimo. Pero lo cierto es que cada vez hay menos empresas. Mira, esto es la capitalización total. Vale, del MSCI, que es el índice que engloba pues, de empresas del mundo. Está bajando y cada vez hay menos salidas a bolsa. Porque muchas veces pues, estamos y sacan de bolsa a la gente o directamente no se sale a bolsa. La verdad es que la inversión en bolsa a veces es muy pesada para una empresa. Porque si tú eres una empresa, yo cuando estábamos en bolsa en Másmóvil, que fue claro, teníamos que presentar resultados trimestralmente. Y no es decir, mira, este 50 resultados, no. Tenías que hacer unos documentos
súper tochos, presentarlos, no tenías que tener ningún error, porque si había un error, aunque fuera sin querer, tienes la credibilidad, presentarlos a la CNMV, presentarlos a los inversores, tienes que tener todo un equipo de gente trabajando en eso, el director financiero y el director general tienen que hacer un especie de una vez al trimestre, y luego tienen que estar disponibles para todos los inversores que necesitan, de tu empresa, porque si el fondo de Singapur, y esto no es Singapur, que hace falta, porque va a meter un montón de dinero en este país. Entonces, las empresas que están en bolsa tienen esas limitaciones burocráticas y es pesado. ¿Vale? Entonces, como ves, cada vez se está usando menos. Y es una pena que es algo. Vale, Vale. tenemos unos minutos para preguntas. Si tenéis, ¿tenéis alguno? Sí, igual decía de aquí, esto ya lo he comentado en el chat. ¿Qué puede hacer la gente normal de los portales en este mundo? Yo, sinceramente, a mí, yo nunca recomiendo invertir, porque no quiero sentirme tan mal como el analista de Intereconomía que le recomienda a la señora poner sus fondos en Iberdrola y luego los pierde, o pierde valor. Yo creo que, hombre, que lo razonable es, hombre, invertir en un fondo de pensiones si vas a invertir a muy largo plazo, está bien, ¿vale? Pero si vas a invertir a muy largo plazo y te vas a olvidar que tu fondo de inversiones esté razonablemente diversificado. Bueno, y que esté respaldado por un banco y hombre, por un equipo de análisis bueno. Invertir en bolsa tampoco está mal, si te sobra dinero y no está preocupante. El problema es, meto 2.000 euros en bolsa y estoy todos los días viendo que ha bajado tal cual y tal. No, pues, a largo plazo normalmente la bolsa sube, pero yo recuerdo que en el año 2000 la bolsa estaba, el IBEX en España estaba a 13.000 puntos y luego estuvo a menos de 7.000 puntos hace muy poquito, hasta hace muy poco que ha vuelto a subir. Entonces, a largo plazo, es largo plazo. O sea, y yo todavía no sé si ha recuperado los 7.000, pero todavía no. Invertir en bolsa en Estados Unidos, sí, porque en Estados Unidos siempre hay empresas mucho más dinámicas, o en una bolsa en un índice europeo razonablemente diversificado, una bolsa grande, y no te vas a participar del dinero, y luego cada uno según su o sea, y el dinero, si tienes mucho dinero y te importa la historia. Yo cometí alguna vez un error, y ahora en cualquier vídeo de YouTube me aparece el mismo tipo desde hace 3 meses diciendo, te voy a prestar 10.000 euros para que los inviertas como yo. ¿Vale? Y te voy a... he salido del programa de Risto Mejide, la 1, tal, ¿qué es eso? Eso es un engaño, yo realmente a ver. Vale, sí, pero repítelo para luego, no digo esto, pero... O sea, la historia es que si alguien sabe cómo ganar dinero tan fácil, no, para empezar no se lo estaría contando a todo el mundo. Ya estaría en Bahamas, como hemos dicho, en su barco. ¿De acuerdo? O bueno, en Escocia, donde quiera. Pero no es fácil. O sea, no hay formas automáticas de ganar dinero. Normalmente hay que trabajar mucho, hay que haber analistas financieros muy buenos, que hacen buenas recomendaciones, hay que inversionar a largo plazo. Así más o menos, bueno, pues tener una rentabilidad razonable. Pero a lo mejor una rentabilidad razonable pues puede estar cada muchos años pues 6%, 5%, es decir, que le dan esa inflación 3 puntos, 2 puntos. O sea, esas cosas son razonables en inversión en bolsa razonablemente diversificada. Lo que no es normal es, no te preocupes, vas a ganar un 15% seguro. Pues está bien. También que los tipos los van a tumbar y ya muchos problemas. Si los tipos los tumban, a lo mejor es porque una dirección alta que la inversión yo siempre estoy de prudente. Y también es verdad que todo el mundo cuenta cuando le ha ido bien. Nadie dice, uy, yo pagué un montón de dinero. No, cuando dices esta tontería, eso no te lo cuentas. Te cuentas, ay, invertí cuando empezó, no sé qué, y me ha ido muy bien. Bueno, ya, pues,
En las pelis hablan de los pendrives con Cristo. Esto de repente en una serie alguien se acuerda, hace 20 años teníamos un pendrive con Cristo, ¿dónde está? Porque ahora debería valer Sí, una el fortuna. problema es que tienes que acordar de la clave. Es verdad, ¿eh? O sea, el pendrive tendrás un digital wallet donde puedes haber metido el dinero y en el digital wallet sí, puedes haber estado allí unas monedas, unas criptos. Mi pregunta es, ¿compramos Cristo si nos olvidamos de ellos hasta dentro de 20 años? Pues hombre, yo creo que habrá que verlo, pero yo de verdad no lo recomiendo. Otra cosa distinta es que sí que es verdad que en Estados Unidos es que se utiliza muchísimo la inversión, la regulación lo permite y demás, pues puede haber un boom y una subida de precios de las criptos, pero tiene un riesgo muy grande, tiene un riesgo muy grande. Y yo personalmente, eso es una compra un poco especulativa, que no está mal, ¿eh? O sea, pues la compra especulativa está bien porque ayuda a compensar siempre la compra especulativa, pero no porque el especulador vende y compra, porque es la liquidez al mercado, eso está bien, pero yo no creo yo te digo, sí, compra libre, estoy comprado, sí, Carlos, tienes una pregunta. Y yo me recuerdo una cosita, aunque sea un resumen, sí. repite la pregunta para que luego... Vale, Hay un análisis que mucho que el oro, sí, cerca de 30 años. sí, Ya han visto que esa de su producción. No, esta subida ya ha sido digo, brutal. Y también ciertos selectivos, tanto en o sea, los tecnológicas o la más grande. sí. Eso como lo ves, pero en el tiempo. Son A ver, el oro. Oro y tecnológico. Oro y tecnológica. Y las grandes tecnológicas, sí, los 7 magníficos. Este. Vale, pues el oro. A ver, el oro es un valor refugio. La gente cuando tiene miedo, compra oro. Antes hace 3 meses, compraba bonos de tesoro americano. Ahora empiezan a pensar que el rating de los bonos de tesoro americanos no ha bajado. ¿De acuerdo? Entonces, si tú suben los tipos de interés, el valor del bono baja porque tú descuentas el valor del futuro a una tasa más grande. Entonces, si suben los tipos, también. Entonces, el oro es un valor refugio tradicional y lo ha sido. Seguirá siendo, porque esto ya me dice que va a seguir siendo un valor refugio. Va a haber cada vez una cantidad limitada, hay una cantidad limitada de oro en el mundo y si fuera una cantidad limitada de oro, los mercados financieros son cada vez más grandes. Y si hay una demanda grande y si hay una cantidad limitada de oro, lo normal es que en el largo plazo, pues hombre, poco a poco, pues sí que vaya subiendo. Pero el problema es que en qué plazo vas a invertir tú. O sea, si vas a invertir 5 años y dentro de 5 años las cosas van fantásticamente, los mercados están disparados, pues hemos superado la próxima crisis y el oro ya no es oro refugio y la gente no, pues hombre, a lo mejor tú has comprado el oro a un precio, vamos, de 3.000 euros, de 3.000 dólares ahora, y dentro de 5 años, pues lo tienes que vender porque lo necesitas y tienes que venderlo a un precio menor. Vale. Pero normalmente a largo plazo sí que ha ido subiendo. El valor del oro, eso sí que está en la estadística. Lo de los 7 magníficos. Efectivamente, hay un boom tecnológico. Hay un boom tecnológico y hay 7 empresas, que son Apple, Microsoft, Nvidia y demás, que representan prácticamente entre ellas casi el 40% del mercado de la capitalización bursátil del mercado americano. ¿Vale? Y que han subido. ¿Por qué? Por las expectativas que hay en inteligencia artificial. Y porque parece que aquello va a seguir subiendo. ¿Están sobrevaloradas o no? Pues normalmente parece que un poco sobrevaloradas sí que están, porque la inteligencia artificial no está generando los retornos que se espera. Las empresas que están invirtiendo en herramientas de inteligencia artificial no están generando una rentabilidad más grande. ¿Vale? Pero lo cierto es que a largo plazo la inteligencia artificial sí que parece que va
que va a funcionar. Pero yendo más allá de esa situación, el mercado americano, ¿qué tiene de bueno? El mercado americano lo que tiene de bueno es que es muy innovador. Y entonces las empresas hace 30 años, pues a lo mejor pero no eran, pues General Motors y demás. Luego fueron las petroleras, ahora son las inteligencia artificial. Entonces las empresas que tienen un mayor crecimiento y demás son las que van entrando en el mercado y las que van saliendo poco a poco son las que tienen menor valor y menor potencial de crecimiento. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que si tú inviertes en el índice del mercado americano, normalmente, o sea, en el S&P, ellos no, porque no son industriales, pero en el S&P normalmente tendrás unos retornos a largo plazo altos, porque siempre tendrán empresas nuevas, empresas innovadoras, empresas de crecimiento, y irán saliendo. Entonces, algo claro. Hombre, largo plazo, 2 años y yo te diría largo plazo, pues en torno a 10 años. Pero vamos, eso depende de cada uno. O sea, si tú te vas a comprar te vas a casar el año que viene y te vas a comprar una casa dentro de 3 años, pues cada uno tiene que ver sus plazos en función de sus necesidades financieras. A nivel- para la pregunta, era por si sabes más o menos que has dicho que más de 3 veces el PIB de España, los private equity, los hedge funds y las cripto es más o menos, es más grande para contextualizar. Más o No, menos. los cifras son más pequeños, son más pequeños. No son, o sea, pero esto es el cálculo, pero vamos, a ver, estos son trillones, pues son 0,20 trillones, vale, como dice los otros son así, sí, sí. Bueno, y es que suman las dos, 0,40 o 0,50, vale, los de Stable Coins y otros que son más difíciles. Pues si no tenemos preguntas, vamos a ir cerrando, pues yo te voy a pedir Sí. que nos hables 2 minutos de qué va tu libro. Ah, bueno, mi libro es, bueno, es un libro que dice, son herramientas de valoración de empresas. Básicamente, pues lo que cuento un poco es cómo usar las herramientas habituales, pues el cuento del flujo de caja, es la herramienta más utilizada porque es la que entiende todo el mundo. También explico un poco por qué hay otras herramientas que se usan y no tienen tanto sentido, como es, por ejemplo, calcular el valor de la empresa en función de tu balance, porque bueno, porque tú, pues los activos de la empresa, si la empresa vale lo que valen sus activos, sería una pena. Entonces, tiene que valer más de lo que valen sus activos, ¿no? Porque si no, venden sus activos y ya está, y ya se acabó. Entonces, explico un poco ese tipo de herramientas que no son especialmente útiles, pero que la gente usa para que tengamos un poco de visibilidad de qué hay que usar, y luego algunos métodos un poquito más elaborados, que es la valoración mediante opciones reales, que se pueden utilizar o más arriesgados o más complicados, y que la gente no utiliza porque normalmente la gente que toma las decisiones de compra o venta de empresas tiene que dar explicaciones claras, fáciles y sencillas. En general no son capaces de explicarlo usando opciones reales que están basadas en derivados financieros. Pero son unas herramientas muy útiles, sobre todo para entender qué estás valorando. Más de eso va efectivamente. Aris, tú tienes ese libro, ¿no? La gente entera lo que voy a decir. ¿Ah, sí? Yo lo tengo. Pero me ha dicho Elena que me había informado varias veces. Muy bien. Pues muchas gracias por venir y a ver si lo pongo en el partido. El partido de verano y tal, que no.